Hola, estamos en otro episodio más de Luz y Sombra del Derecho con Karen Echegaray y estamos hoy muy gustosos porque recibimos a alguien de casa, de Ecatepec, y es el maestro Jorge Vega Valencia. Él es candidato a magistrado en materia civil de la región 4 de Ecatepec, que comprende los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tecámac y Zumpango. Quiero contarles un poco de él antes de que se presente y para irnos ya de lleno a todo lo que vamos a platicar en esta entrevista. Bueno, pues él es egresado de la Universidad, de la UNITEC Universidad, y tiene una maestría en Derecho Civil. También fue profesor 27 años y aquí está lo impactante y todo lo que nos han venido a decir sobre toda la información que se está difundiendo ahorita sobre los candidatos. Ojo, lleva más de 30 años, estamos haciendo cuentas fuera de cámaras, que 30 años, 4 meses en su carrera judicial y únicamente poquitos 23 años como juez civil y familiar. Entonces, él es magistrado, también estuvo en funciones de magistrado, nos estaba platicando, y ha sido profesor de distintos estados de toda la República, entre el Valle, Chihuahua, Durango, entre otros. Estamos muy agradecidos que esté usted aquí para compartirnos. Obviamente tenemos esta estima y su hijo es un gran amigo mío y estamos muy complacidos de tenerlo aquí para escucharlo. Ya conocemos parte de su trabajo en toda esta trayectoria, pero ahora escuchar qué piensa de esta reforma judicial y pues de propia voz. Pero nos interesa algo primero. ¿Cómo entró al Poder Judicial del Estado de México? Hola, buenas tardes a todos y a todas, especialmente agradeciendo la invitación y pues bueno, estamos aquí para contarles un poquito de lo que ha sido nuestra vida, cómo entramos al Poder Judicial, un sueño. Yo era pasante en la colonia Juárez, en calle de Lisboa, si no mal recuerdo, aquí en la Ciudad de México, y en Tlalnepantla, juzgado primero civil a principios de los 90, una convocatoria a tamaño carta, máquina, la Olimpia, una convocatoria para ser ejecutores en el Estado de México. La vimos y todavía recibían pasantes de derecho. Okay. Y yo era pasante de derecho. Fui, hice mi examen a la Casa del Poder Judicial, atrás del Teatro Morelos en Toluca, si no mal recuerdo, en 1992 o 93, Okay. y nos quedamos. Hice mi examen en medio de cientos de personas gordas, así, carotudas, y uno, pues, recién egresado, ¿Qué edad tenía él? 22 años. Okay. Y entonces, desde luego que nos quedamos una tarde, llegamos a casa y mi mamá dijo, te hablan de Toluca, te han estado hablando todo el día. Y al día siguiente hablamos y dijeron, hay un nombramiento, no sé si a usted le agrade, pero es en Zumpango. Okay. Y Zumpango me quedaba a 3 o 4 horas de mi domicilio. Okay. Y dijimos, bueno, estamos de acuerdo, vámonos a Zumpango. Llegué un 14 de noviembre de 1994 a las 7:30 de la mañana y hacía un frío de los 1000 demonios. ¿Dónde me resguardo? En la iglesia, primer banca ahí, junto a las Marías rezando, ahí estuve yo. Y llegué al juzgado 8:30, abrieron como a las 9 y le dije al secretario, soy el nuevo actuario. Y dijo, pues nada más hay 2 lugares, ese o este. Y los dos eran una silla de esas de la cocina vieja de tu mamá, de 4 patitas que parece, se quiebran, con una máquina Olimpia y un escritorio viejo de lámina, mugroso. Y ahí nos tocó empezar. Juzgado mixto, en donde te hacían trabajar de lunes a domingo. Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde en la guardia y te tocaba pues hacer las radicaciones de las causas penales de cuantía menor. Y los embargos, el llegar a un juzgado de esa naturaleza era ser técnico, notificador, actuario, secretario y los fines de semana juez porque no había nadie más que tú. Sí, entonces sí, hacías todo y a los 2 años logré ascender a ser ejecutor en el juzgado de primera instancia. Y después hice mi curso. Bueno, vino la reforma de 1995 que fue un boom porque quitó al Pleno y integró al Consejo de la Judicatura, que ahora ya también acabaron con él, y entonces todos los nombramientos quedaron abolidos. Te daban un oficio donde te decían, me acuerdo claramente, me dijeron, tienes al 28 de octubre de 1996 para registrar tu título, porque a la siguiente quincena te quedas sin trabajo. Mi segundo hijo nació el 7 de
el 8 de noviembre y yo hice mi examen profesional el 28 de octubre y fui a registrar mi examen para que no me corrieran. No, ya con hijos y... Ya Jorge ya estaba y el Ok, segundo nació el 8 de noviembre y la tercera nació el 7 de noviembre al siguiente año. ok. Sí, sí, Una todo vez se para hace que bien crezcan y juntos. rápido. Sí. Sí. Y ahí comenzamos nuestra carrera. Posteriormente hice el curso de secretario, Ok. lo aprobé, el examen de oposición y fui secretario en el año 2001. Hice mi curso de juez, lo aprobé. Bueno, el primer curso no lo aprobé, el segundo curso sí lo aprobé, examen de oposición. Y el 28 de marzo del año 2003 me dieron el nombramiento de juez de cuantía menor en el municipio de Tecámac, Estado de México. En aquellos tiempos donde estaba la cuantía menor, me hizo Así recordar es, también en cuantía esos menor. tiempos. Sí. Es de la prehistoria, insisto, pero llegamos a Tecámac, juzgado mixto, civil y penal. De ahí nos trasladaron al juzgado mixto también de Huixquilucan, Estado de México. Ok. Y de ahí nos regresaron a Cuautitlán, México, al juzgado civil de cuantía menor. Y de ahí nos mandaron al juzgado civil de En Nezahualcóyotl. Nesa. Y ahí estuve casi 2 años juzgando. De ahí nos mandaron un interinato al juzgado octavo civil de Ecatepec, si no mal recuerdo. Y de ahí nos regresaron nuevamente a Nesa y después al juzgado segundo familiar de Tlanepantla. Es que maestro ha estado pues conoce bien las necesidades del municipio, bueno, del valle, Del Valle. del Estado de México, pues al final ha estado en bastantes lugares. Y de todos estos lugares y toda la carrera que se dice súper sencillo, 23 años después, más de 30 años, pero sabemos todo lo que los que nos dedicamos a la carrera jurídica y que estamos inmersos en el derecho, toda la experiencia que conlleva ello. Y si la gente actualmente les dicen que verifiquen que tenga carrera judicial, porque no solo se trata de saber derecho, sino también saber internamente cómo se lleva un juzgado. Y sobre todo esto, ¿cuáles son los asuntos más relevantes? Bueno, seguramente han de ser muchos, pero el que recuerda que sea significativo para usted. Les voy a contar a lo mejor tres, rápido. Siempre los niños son un tema sumamente difícil, pero hay una audiencia que no sé si ya se me borró, pero yo la usaba de forma didáctica en un asunto de aumento de pensión alimenticia. Una señora de 70 años demandó al señor de la misma edad, pero él era el del poder monetario. Y la señora en audiencia, yo le pregunto de manera pues un poco casual, señora, ¿qué desea? ¿Qué le podemos dar nosotros para irse feliz hoy de aquí? Y la señora dijo, que me aumenten mi pensión. Le daban 700 pesos a la semana. Y le dije, ¿y cuánto quiere usted? Y me dijo, 900. Cuando yo volteo a ver al señor y le digo, señor, pues yo con cara de, pues ya lo tiene usted, Sí. diga que sí. Yo no tengo dinero, yo no puedo dar nada. En una posición como ahora le llaman asimetría de poder, era un ejemplo claro de eso. Dijo que no logramos conciliar. En sentencia definitiva, la señora adquirió una pensión de cerca de 9,000 pesos mensuales. Porque esa asimetría la hicimos igualar. Otro asunto en donde la señora vivió 35 años, se la trajeron de la sierra el señor a los 11 años, desde los 11 años fue su esposa, su pareja, se la trajo al Valle de México y después de 40 años dijo, tú ya estás fea, horrible, fuera de aquí. La quiso sacar del domicilio, yo tuve el asunto y dijimos que no. O sea, dijimos, si tú quieres que la señora abandone el domicilio, le tienes que dar uno igual a la señora. Pero su derecho a una vivienda digna y decorosa pero tuvimos que luchar contra todo, porque el señor no era el dueño del inmueble, el señor tenía un matrimonio por otro lado. Entonces la señora lo único que tenía era ella, porque el castellano no lo hablaba correctamente. Entonces ese asunto hicimos igual, esa asimetría hicimos que desapareciera, pero además que ella tuviera derecho a una vivienda. O sea, 40 años sirviéndole a un hombre como para que llegue con la mano en la cintura y diga, ay, ya me consiguió otra, tú fuera, porque voy a meter a la nueva. No era posible. Entonces dijimos, sí, siempre y cuando le des un domicilio igual al que ocupa. Y el tercero, para no extenderme, unos señores de 6 hijos, en donde el señor vendía Coca-Colas, es decir, en un carro, le fijé el 85% de sus percepciones ordinarias y extraordinarias. 6 hijos, ¿cómo alimentas 6 hijos? Sí. O sea, el 50% no te va a alcanzar. No.
Pero el señor daba una pensión de cerca de 18, 21 mil pesos mensuales. Y dijimos, vamos a la inspección, porque hay que ir. Vamos a la inspección. Llegamos a una casa donde parecía que minado del excremento de perro. O sea, tenías que brincar de una... Y sabían que íbamos a ir. Okay. ¿Qué tenía de estufa? Una parrilla eléctrica. De camas no tenía camas. Era una base con cobijas y otra base sin cobijas. 18 mil pesos mensuales le daban de pensión a la señora para 6 hijos y así eran las condiciones. ¿Qué hicimos? Es una sentencia, a mí en lo personal me emociona a la fecha. Ajá. Ordenamos que la Dirección de Desarrollo, de Construcción del municipio, ya se me olvidó, construyera, adecuara el domicilio a costa del demandado. Okay. Hicimos que el municipio también llevara un nutriólogo y la alimentación, la comida la prepararan conforme a las directrices del DIF a costa del demandado. Entonces dimos un espacio de 6 meses para esas adecuaciones. Triangulamos la sentencia del juez familiar con el ayuntamiento para asistir a la familia. A la señora la mandamos a curso de escuela para padres, a psicología, para que la señora fuera asertiva, porque le pegaba a los niños, el niño decía, ¿y mi mamá? Pues con el Felipe, o sea, con el amante o la nueva pareja, como sea. Y a ella le dimos de pensión solamente el 18%, solamente para alimentos, pero dirigida por el DIF. Entonces, esa sentencia aún me emociona de todo lo que pudimos transformar la vida de una familia, pero dirigiendo. Y la última, para que no sea yo tan extenso, en una violencia familiar, aún eso está vigente. En ejecución de sentencia condenamos a círculos de sentencia. Esa forma es que una vez ejecutoriada la sentencia, las partes, el juez en el centro de mediación vayan a círculos de sentencia en donde el diálogo permita la reestructuración familiar. Pero el juez debe de ir, o sea, se debe dar su tiempo. Yo llego a la segunda sesión, porque la primera no fue la señora, y saludo y pregunto, ¿ya saludaron? Y la señora dijo, ¿a la mediadora? ¿A usted? Sí. Le dije, ¿y al señor? No. ¿Me puede explicar? Dijo, sí, por el perro. Le digo, a ver, explíqueme. Dijo, yo en el trabajo me tardo 7 minutos y me atravieso por donde hay un perro. Y un día se me olvidó y el perro me atacó, me arrastró y ya salieron todos, me lo quitaron. Y ahora me tardo 15 minutos por rodear. Es lo mismo que siento por este. Entonces, pero ¿cómo puedes abordar una problemática de violencia familiar conociéndola y adentrándote a ella? Entonces, el juez puede ordenar esos círculos de sentencia en donde los justiciables participen, lleguen después de la sentencia y trabajen para reestructurar a la familia. Pero el juez debe de estar presente. O sea, el juez, aparte de todo lo que tiene que hacer, que no digo que sea poco, pero también eso es parte de ser juez. La ejecución, de nada sirve una sentencia que no se pueda materializar, que no se pueda ejecutar. No tenga un impacto. Ajá. Y el tema familiar es muy complejo, es muy sensible, pero el juez debe de conocer esas. Por eso es la inmediación, la mesa, que es el recinto donde tú juzgas, que es el juzgado familiar, porque el sistema español, que de ahí viene esa infraestructura, vamos a sentarnos a la mesa de la casa y ahí vamos a resolverlo. Por eso tiene esa forma el juzgado familiar, porque estamos en la mesa y ahí vamos a trabajar, vamos a desahogar, y entonces la inmediación con los sujetos procesales que debe de tener el juez familiar le permite advertir las necesidades. No solamente lo que se planteó en la teoría del caso de parte actora, parte demandada, claro, sino el juez debe de ir más allá y plasmarlo en la sentencia. Entonces, la preparación del juez familiar no es solamente técnica. O sea, la preparación del juez familiar es que su sensibilidad, su persona, debe de ponerla al servicio del justiciable. De nada sirve un juez que conozca mucho si va a estar en materia familiar. Un juez técnico en materia familiar no nos sirve. Necesitamos a un humano con conocimientos. Así es. Y no a un instrumento. A mí el formato y el término operador jurídico no me agrada. Okay. Yo me imagino ahí a la justicia un camión y el chofer panzón, grosero, manejando, ¿no? Así me imagino cuando dicen el operador jurídico.
porque no, en materia familiar debe de ir más allá, esa sensibilidad debe de, ¿qué necesitan ellos para resolverlo? Y no, me debes de dar los hechos, yo te doy el derecho, solamente no. El juez familiar debe de ser compartido con la vida y adentrarse a la vida del justiciable y poder dar una solución, pero al tamaño de sus necesidades. Así es, yo también coincido en que la materia familiar es sumamente compleja y es pocos los juzgadores, y bueno, aquí hay un equipo jurídico detrás que no me van a dejar mentir, que se meten hasta la cocina, que realmente intentan hacer esta reintegración o establecer esta paz familiar, entendiendo que las personas que están teniendo una controversia tienen menos herramientas emocionales, económicas y que hay que proporcionárselas como Estado para que puedan restablecer obviamente su familia. Yo digo las maravillas de la oralidad, porque siempre abogado de la parte actora va a decir una cosa, el de la demandada va a decir otra cosa, y dice el juez, pero tráiganmelos, quiero conocerlos, quiero realmente saber cuál es su problemática y cómo podemos resolverla. Y que la autoridad o el Estado, a través obviamente de los juzgadores, brinde a la gente estas herramientas para que como sociedad pues evolucionemos, y más en temas familiares y cuando hay pequeñitos infantes de por medio. Pues una anécdota, un asunto en donde el violentador pues golpeaba muy seguido a la víctima. En una de esas, pues ella ya desesperada se sale corriendo, él sale corriendo tras de ella, salen los niños, eso fue en Tultitlán, y a 15 metros de la puerta del edificio la alcanza y le mete 15, 20 puñaladas. Muere frente a sus hijos. Y el tema filosófico jurídico se centró en lo siguiente. Los niños albergados o institucionalizados, como dicen en el DIF, llegan los abuelos paternos y dicen, queremos a los nietos. Llegan los abuelos maternos y dicen, queremos a los nietos. Y la discusión estriba en, ¿los abuelos paternos tienen derecho a pedir a esos niños? Sí, cuando viven en un piso arriba, cuando su acción fue pasiva. Sí, claro. Pero la discusión filosófica viene en que, pero ellos no lo hicieron. Pero no puedes coartar. No puedes. Derecho de convivencia con la. Entonces ahí viene el tema más sulfurante que tenemos, los derechos de la niñez, de las infancias. Necesitan a todos los seres que les integran como persona, ascendientes, descendientes, colaterales. Ese asunto fue muy, muy, muy reflexivo, muy complejo, pues porque dices, bueno, los más cercanos a su entorno son los abuelos paternos, los maternos son de Veracruz, van a cambiar de entorno, de todo, los dejamos albergados. ¿Qué sucede? Ahí es cuando dices, a ver, ¿tú quieres ser juez? ¿Tú quieres ser magistrado? Sí. ¿Qué herramientas, habilidades, talentos tienes para responder a una problemática de esta naturaleza? No es solamente llegar y allá llegué, ya me senté, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque no se trata de 2 más 2 son 4. Se trata de conocer, de saber cómo responder a una problemática como de esta índole. ¿Qué harías? ¿A quién le darías a los niños? ¿Le das guardia y custodia? Ajá, exacto. Claro. Y luego, si ellos no tienen posibilidad, aunque ellos no se los das, pero les puedes fijar una pensión. Pero yo no los voy a tener, ¿por qué los voy a mantener? Pues porque tienes obligación. Bajo el principio de solidaridad familiar también te corresponde. ¿A dónde vas? Sí. Pero el juez va a tener esos talentos, herramientas para poder hacer. Calar de dónde y decidir. Por eso no se aprende de la noche a la mañana. O sea, te cuesta horas de sueño, horas de familia, horas de ti, experiencia, de todo, llamada experiencia. Pero una experiencia asertiva. Porque también puede haber, yo conozco casos en donde el juez dice, soy incompetente, revisé el emplazamiento y te dejo sin efecto todo el procedimiento. Sí. O sea, no, necesitamos funcionarios públicos no solamente con conocimiento. Por eso, pues ponemos a estudiar al robot y va a tener conocimientos. Claro. Pero requerimos más, o sea, necesitamos esa experiencia para hacer, para dar un paso adelante cada día. Entonces, el magistrado, el juez, ¿qué le vamos a exigir? Conocimiento, sensibilidad o una integridad como persona juzgadora. Porque no es lo mismo ser juez, magistrado, a ser persona juzgadora. O sea, tener ese talento y esa búsqueda de verdad, de justicia, que ya desde Ulpiano andábamos buscándola y no la podemos encontrar todavía. Y ahí seguimos. Y seguimos en la lucha. Por eso, porque la vida es dinámica. Cambia día a día, momento a momento, asunto a asunto. Y tu experiencia, tu conocimiento de la vida te va a llevar a ello.
No podemos pedir menos de una persona juzgadora. Él o ella, bueno, hay gente que llega, se enoja, dice, pero es que, ¿por qué no trabaja? Bueno, yo he sido testigo me van a odiar las compañeras, pero bueno, si alguien va por una pensión alimenticia, ahora ya se las depositan, pero todavía hay gente, va, ¿no? Llegan y dicen, vengo por mi pensión, pasaban con el billete de puesto, ay, y esta no se puede poner a trabajar. Tú dices, ¿y la empatía? Nos hemos gastado en cursos, sí. ¿A dónde quedó? Entonces, y si llega, yo digo, a ver, la persona juzgadora ya la examinamos y no tiene rencores contra la vida. Porque una persona rencorosa no puede ser persona juzgadora. Entonces, sí está bien que nos sometan al escrutinio del pueblo. Sí está bien, correcto, no lo discuto. Soy candidato. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Sin embargo, yo creo que falta una fase que nunca se ha querido ver. O acatar. Sí. O sea, sí tienes el perfil psicológico para responder a las exigencias del cargo. De la sociedad, sí. Porque es la sociedad la que te necesita. Entonces, yo creo que hoy por hoy, 30 años, pues nos respaldan. Y 23 años de juez, y ahí están los resultados. Tenemos miles de sentencias dictadas, no solamente cientos, ahora son miles. Porque hay juzgados que en un año dictábamos 1,300 sentencias. Pues sí, ¿cuánto está hasta la estadística? Bueno, los juzgados antes de Colmena, como 2,500 por año. No, llegamos a tener 3,800 asuntos. Nuevos, más el rezago, más exhortos. Y yo recuerdo cuando llegué a Tecama que en el primer año dicté 1,800 sentencias. Ok. Y así, o sea, sí. Soy un juez viejito, porque soy de los jueces viejitos, pero, o sea, tenemos eso no sé, maestro, pero en su experiencia lo dice. Que respondemos a la exigencia de la sociedad. Eso es lo que pedimos de cualquier juzgador y es lo que yo pediría de los jueces, de los pares, o sea, de los magistrados. ¿A qué vas a ir? ¿A presumir el cargo? No, pues no, eso no sirve. En justicia eso no sirve. Tienes que trabajar y es diario y es todos los días y a veces no duermes y a veces no comes, casi siempre. Sí. Y esa era la importancia perdón que lo interrumpa, de invitarlo porque conocemos su trabajo, conocemos algunas sentencias que hemos tenido alcance a ellas y sabemos que va más allá de un guarda de custodia mamá y régimen de convivencia es papá, un porcentaje decretado, que al final pareciese que ya es la misma fórmula, pero la idea es romper esta fórmula que es claro que no está funcionando en la gran mayoría de los asuntos familiares. Mucho más cuando no hay un convenio, evidentemente siguen peleando y es donde tiene que intervenir el Estado porque ves que no van para dónde. Y nosotros como abogados postulantes, si bien es cierto, tenemos esta responsabilidad con la sociedad y siempre intentamos invitarlos a conciliar bajo lineamientos correctos porque al final es su familia la que está en juego, pero si tú obviamente tienes una injerencia, a veces tu contrario no siempre cree que lo haces de la mejor intención. Siempre, casi nunca, siempre. Y luego a veces los abogados son los que los invitamos a conciliar y empezamos a establecerles ciertas bases para apoyarlos a armar el mejor convenio posible conforme a la realidad que ellos están teniendo. Pero te das cuenta que a veces no traen las bases y nosotros tampoco somos psicólogos y sería una falta de respeto que nosotros interviniéramos en ese sentido porque al final pues no tenemos los conocimientos en psicología. Si bien es cierto, tienes una preparación integral para atender este tipo de asuntos, intentamos mandarlos con los especialistas apoyándolos en este tipo de convenios o para resolver este tipo de asuntos. Y la idea es que se trabaje en conjunto. Ustedes como autoridad y nosotros también para llevar esta dirección del asunto, cada quien desde su trinchera, de la mejor manera posible en beneficio de la sociedad. Eso es muy importante y acabas de tocar un tema sumamente importante. La persona juzgadora sí se le exige un conocimiento más allá. El juez, la juez, la magistrada, el magistrado, tiene 2 minutos para descifrar a la persona. Cuando la saluda, ya está trabajando. Cuando se sienta, ya está trabajando y tiene 1 minuto siguiente para saber con quién va a hablar. Y después de sus primeras palabras, saber qué necesidades tiene la persona y cómo las vamos a satisfacer en una fase conciliatoria. La persona juzgadora debe de conciliar en su persona esas necesidades psicológicas porque, bien lo dices, la persona adolece de muchas cosas.
pero para eso está la persona juzgadora. Sí. Usted necesita esto. El diálogo no se hace en 5 minutos. La persona juzgadora, la juez, el magistrado, la magistrada, debe de abordar el tema desde lo profundo. Para eso ya estudió el expediente. No puede haber buen juez, buena jueza, buen magistrado, si no conoce. Ya conoce esas necesidades, ahora las confronta con la persona y empezar a escudriñar en esas necesidades y ser tan hábil de sacarlas a flote y satisfacerlas en compañía de ellos. Esos son los verdaderos convenios. Explico uno rapidísimo. Llegó, la señora tiene 2 hijos, el señor demanda la cesación de la pensión por molestar y llega y propone, perfecto, yo me llevo a Juanito, tú te quedas con Pánfila. Y la señora dijo, sí. Y entonces su abogado dice, entonces, como cada uno tiene un hijo, se acabó la pensión. Y yo así de, ¿no le pierde? No, pues no, les dije, no. Y el abogado de la señora y la señora así de, no, pues no. ¿Por qué? Y el abogado del señor, ¿por qué? A ver, para empezar, bájele 2 rayitas o sale usted de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues sencillo, usted paga pensión por 2. Se va a llevar a uno, felicidades, que le vaya bien, pero me paga la pensión del que se queda. Y si no le parece, pues no hay convenio y nos seguimos. Entonces, lo hice, pagara la pensión del que se quedó y se llevara al otro. Porque qué fácil, ¿no? Estoy pagando una pensión de 2, me llevo a uno y ya no pago nada. No, no, señor. O sea, hay obligación. Hay este desequilibrio económico desde luego bajo el contexto de las familias mexicanas. Yo siempre les digo a la gente, vamos a proponer este convenio siempre y cuando puede cambiarlo el juez, ¿eh? O sea, él lo revisa estas cláusulas, porque luego la gente propone y dice, estas sí, digo, definitivamente no las van a aprobar, estas vamos a ver si las aprueban, pero está a reserva de lo que diga el juzgador. Y este es el trabajo de los jueces, o sea, revisar que no solo se trata de que las partes quieran decir, a mí no me des dinero y ni veas a los hijos y cada quien hace su vida, porque te proponen luego este tipo de convenios, ¿no? No, efectivamente aquí se busca salvaguardar en primera instancia los derechos de los infantes que están dentro de este procedimiento, y para eso entonces el juez revisa y dice, no, esto que me están proponiendo no es viable. Inclusive muchas veces, a veces ni siquiera es viable esta separación entre los niños, de a ver, espérame, depende de qué edad tengan también, a lo mejor, bueno, pueden ser adolescentes y ya toman un poco la decisión, o a lo mejor, no, para ustedes es muy sencillo cada uno vivir con uno, pero vamos a ver qué tan realmente esto es benéfico para los niños, está el psicólogo, está DIF, y que puedan, pues no solo se trata de lo que los adultos queramos hacer, ya con los hijos estando presentes, ¿no? Hay una nueva tendencia, sobre todo en Estados Unidos, en donde el hogar nido. Entonces tenemos una casa, aquí viven los hijos y los padres tienen convivencia. Entonces, los que se mueven son los padres, no los hijos. Entonces, los hijos tienen en Hamburgo 182, ahí viven los niños. Entonces, la custodia compartida es que una semana está el padre en la casa y la otra semana la madre. Los hijos no se mueven. Eso es fantástico. Ojalá en México pudiese tener. No nos alcanza todavía. Fíjate económicamente para esa realidad. Hay un tema que no se toca porque es un tema sensible y poco usado, la maternidad subrogada. Sí. ¿Qué tenemos en México? Tenemos muchas video en YouTube de eso al respecto, por si lo quieren ver, maternidad subrogada. La renta, sí, se puede llamar. Dicen que éticamente no es correcto, pero bueno, el permiso de una gestante para que una pareja cultive a su hijo dentro de ella. De otra persona. ¿Se puede? ¿No se puede? La legislación mexicana sí lo permite. Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, el sur, que es donde más se dio la jurisprudencia, nace o tiene su génesis en el sur del país por la gran concurrencia de extranjeros. ¿Qué hacemos con ese tema? ¿Nos da miedo legislar más estrictamente porque tenemos una legislación que todo el mundo abusa? No, la usa. O sea, no, la ley no se puede abusar de ella cuando está ahí. Simplemente haces uso de la ley, te adecuas a ella. Pero es un tema que tenemos que trabajar como sociedad, que nos da miedo platicarlo, que nos da miedo exhibirlo. Ay, es que voy a tener un hijo, pero si tu pareja es del mismo sexo, pues sí, vamos a tener un hijo. Pero, ¿y cómo? Pues a través de la maternidad subrogada. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no decirlo abiertamente? Sí.
Decía una persona, pero ese hijo, ella lo tiene, es de ella. Pues si le hacemos una prueba de ADN, no tiene ningún rastro genético de la gestante, pero lo tuvo ella. Pues sí, pero de eso trata la sociedad Ese es el mexicana, sí, conozca y sepa que también contrato de existe maternidad. y cómo prevenirlo o cómo adecuarte a ello. Entonces falta todavía mucho Es una trabajo. realidad que está, la que los juzgadores se tienen que meter, porque ya estamos entre poliamor, las nuevas formaciones de las familias mexicanas, ahorita que ya ¿El la perro se fue al corte, psicólogo? la corte ahorita que declaró que ya tiene derecho, ¿se acuerda que antes concubinas no, si no estaban libres de matrimonio? No, ahora Bueno, puede haber ya matrimonio, un también, concubinato, otro concubinato. sí, Todo sí, depende del sí. corazón, del tamaño que sea, de los... Ya empiezan a contemplar estas nuevas familias, esta Ah, nueva sociedad. y entonces los candidatos tienen esos talentos, esas herramientas, esos conocimientos. Y yo dejaría a un lado eso, la sensibilidad de querer saber y resolver esa problemática. O sea, es una pregunta general a todos los candidatos, Sí. de todos los niveles. O sea, ¿vas a tener esa sensibilidad, esa necesidad de querer resolver o solamente ir y firmar? Porque también se vale. O sea, para ellos, no para la sociedad. Sí, no. Y si el cambio es, me hacías la primera pregunta, es la última, respondemos. La reforma. La reforma yo no sé si era o no necesaria. Existe, está vigente, nos adecuamos, son reglas de juego, están presentes. Adelante. Pero, ¿qué nos falta en el Poder Judicial para que crean en nosotros? Transparencia. Que el juzgado sea de puertas abiertas. Que si hay una audiencia, pues Pánfila, Canuta, Herculano, pase a la audiencia. A ver qué autor hablaba de Herculano, ¿te acuerdas? No, ya me puso aquí en jaque. Corte 3, 2, no es cierto, sigue, sí. Gutiérrez y González en su teoría de las obligaciones utiliza estos nombres sí, tan chistosos para una enseñanza o didáctica más didáctica. sencilla, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos que esos candidatos deben de responder a esas necesidades sociales. ¿La reforma es buena? Sí. ¿Por qué? Pues bueno, porque podemos acceder a nuevas visiones, a nuevos personajes, pero enmarcados en la historia de México. Quien no reconoce su historia puede repetirla, pero en mal. Entonces, ¿qué pedimos de un candidato? Sensibilidad, ganas de resolver, ganas de ir a trabajar para la sociedad a la cual se debe. Yo siempre he criticado, siempre he sido crítico. A ver, tú eres juez de, bueno, vamos a ponerle Zumpango. Tiene 7 municipios: Apasco, Tequisquiac, Huaypostla, Zumpango, Jaltenco, Nestlalpan y Tonanitla. Ahora pueden votar todos ellos, más Tecámac, Ecatepec y Coacalco. Bien, el juez de Zumpango tiene 7 municipios a su cargo. ¿Conoces la presidencia municipal de Huaypostla? ¿Sabes dónde se ubica? ¿Sabes qué hacen los domingos la gente, la mayoría? ¿Sabes cuántos partidos de fútbol y cuántos actos de violencia hay al mes denunciados en ese municipio? No, no lo sabes. Eres un juez ausente. Necesitamos jueces, magistrados que conozcan a su sociedad. Te voy a platicar una experiencia y si me extiendo me cortas. La problemática de la convivencia los fines de semana. Los expedientes se hacen gordos porque no me dejó, llegué y me hizo y ya no conviví. Ajá, sí, justo. No. ¿Qué hacíamos nosotros? Yo soy amante de las motos, uso moto. ¿Qué hacía? Hay convivencia el sábado a las 10 en Tequisquiac y a las 11 en Huaypostle, a las 12 en Apasco. Perfecto. Agarraba mi moto, llegaba al domicilio 5 minutos antes, me estacionaba en la esquina y me sentaba en la banqueta. A ver si se lleva la... Y los veías que llegaban, tocaban y empezaban a discutir. Y yo me atravesaba entre ellos así como imprudentemente. ¡Ay, con permiso! Y ya volteaba yo, hola, buenos días. Y, hola, soy el juez. Y la gente se quedaba así. Y yo, niño, vete con tu papá. No, pero váyase con su papá. Sí. Y así nos íbamos a la siguiente. O sea, íbamos a ver si realmente estaban diciendo la verdad. Ahora pedimos luego cita con el actuario y no la dan. Como a los 3 meses, ¿no? Sí, justo. No, la persona juzgadora, o sea, imagínate tú un juzgado donde el juez salga a prestar expedientes. ¿Qué crees que va a hacer el archivo? ¿Seguir con su cara de perro enojado? Sí, sí es Perdón, digo, con su liderar. cara de enfadado.
Pues no, ¿verdad? Ay, el juez está prestando expedientes. Pues claro. ¿Cómo va a saber él cómo tratan al usuario si no está ahí? La justicia no puede ser a control remoto. La justicia es a pie, es diario, es a cada momento. Y si el titular no lo ve así, pues todo va a estar de cabeza. Hay que saber llevar un juzgado. Un juzgado no es como una casa, es como la casa, el parque, el mercado, la carnicería, la panadería, la pollería, todos juntos en un mismo espacio. ¿Y cómo los controlas? Y si no tienes esa visión, pues yo diría renuncia a tu candidatura porque no vas a servir para el puesto. Ese escrutinio de la gente, ¿cómo lo vamos a llevar? Vota por el mejor perfil. ¿Cuál es el mejor perfil? El que conozca las necesidades de la justicia en México. Y la pregunta viene desde la cúspide, que son los ministros, hasta el juez de primera instancia del municipio más sencillo que puede haber en el país. ¿Conoces? ¿Sabes a qué vas? Porque la Corte resuelve asuntos de trascendencia, de derechos humanos. Pero hasta que escalen. Hasta que Pero llegó, ¿cuándo? Después de 5 años. Claro. Y la gente por eso se lleva un muy mal sabor de boca de la justicia, Así es. que no es amigable. Maestro, vamos a seguir grabando otro contenido. Estamos por concluir esta plática. Nosotros, como le comentaba, conocemos su trabajo, queríamos que también la gente lo conociera y conociera esta visión que usted trae, no solo de la reforma, sino para impartir justicia. Y para la gente que nos ve y no es abogados, el maestro va para candidato como magistrado y se los explicamos como si estuviéramos en esta cancha de juego y dos personas están jugando, alguien va a ganar, alguien va a perder. Bueno, en materia familiar yo digo que no hay vencedores, todos pierden, se pierde en teoría una familia, pero dentro de esta contienda, dentro de este juego siempre pueden haber, hay reglas y si se violan estas reglas y en su momento hay una sentencia, pudiese corresponderle, bueno, entre otras cosas, a un magistrado. Entonces vean la importancia de que está juez, y yo digo que luego es como el papá de los jueces, y me refiero para explicarlo amigablemente, que va a revisar que efectivamente se cumplan estas reglas en su momento del juego, o bien que si ya hay una resolución, una sentencia, pues vamos a revisarla y a ver si efectivamente esto fue conforme, en este caso yo diría ciertas reglas, pero escuchando su visión, conforme a la Constitución y los tratados internacionales, a como me atrevo a decirlo, a como veo su visión constitucionalista y hacer obviamente este análisis profundo que se tiene que hacer y mucho más en materia familiar. Mira, un juez no se equivoca. ¿Qué es la sentencia? El sentire del juez. Por eso es sentencia, sentir. Entonces, se define como el sentir del juez. ¿El juez se equivoca? No, no, no. Su apreciación tal vez no fue correcta, pero su sentir. Por eso la importancia de que el juez haga la sentencia. Y no diga, a ver, ¿cómo ves esa? Ah, nos vamos por este lado. Ah, hazlo así y ya al final yo te digo si estuvo bien o estuvo mal. No, no, el juez, ese sentir nace de la inmediación con los sujetos procesales, de hablar con las partes, de hablar con los niños, de saber llevar un diálogo con un menor. Eso es algo sumamente difícil, sumamente complicado, pero cuando ya lo sabes hacer, es muy fácil. Bueno, para mí todo es fácil, digo yo, pero la sentencia es el sentir del juez, el sentir. ¿Qué va a hacer el magistrado? Áreas de oportunidad que tiene una resolución. En materia familiar, los agravios se pueden excluir, no son tan importantes como en materia civil estricta, porque ahí sí, conforme a los agravios, estudia la resolución. En materia familiar tiene toda la potestad de implementar, de adicionar, de suprimir y de aumentar. La función del magistrado en materia familiar es un acto divino, porque tiene todo por hacer. No le queda nada. O sea, no puede dejar nada a un lado. El magistrado familiar tiene todo por darle a la familia, suplir las deficiencias y aportar beneficios a la familia. Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por escucharlo. Es un placer oírlo hablar y se nota que es profesor y aparte la experiencia laboral que tiene. Y a todos los que nos ven, como les comentamos, la idea de estas entrevistas es que la reforma judicial ya está, nos guste o no nos guste está. Hay que ocupar el voto que van a hacer este 1 de junio
y infórmense. Efectivamente es para que ustedes conozcan la experiencia que tienen las personas que posiblemente, si ustedes tienen una controversia, un juicio, pudiesen resolverla. ¿Cuál es su visión de perspectiva? Y acaban de escuchar perspectiva de género, perspectiva de adulto mayor en la pensión que nos habló, perspectiva de infancia, y obviamente esta es la idea, que ustedes conozcan lo que hay detrás de ellos, no solamente con experiencia laboral, sino como persona, como humano, también es biker, y esto puede ayudar a que todos ustedes se formen esta perspectiva y puedan tener un voto mucho más orientado y mucho más informado. Bien, pues yo agradezco la invitación, la oportunidad que nos das de poder expresar nuestras ideas, de poder ser yo. Porque soy sin filtros, yo, es la idea, esa es la idea en ese sentido, pero ahora sí invitamos a todos. Boleta verde, número 14, Jorge Vega Valencia, región 4, Coacalco, Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Tonanitla, Jaltenco, Neslalpan, Tequisiaco, Epostla y Apasco. Son los municipios que participan, los que deben de votar por nosotros. No se les olvide, boleta verde, número 14. Si subrayan el nombre, es voto válido. Si ponen el número 14, es voto válido. Las otras 9 boletas, no sé qué van a hacer con ellas, no es de mi incumbencia, pero la verde sí, márquenle número 14. Que no haya duda. Que no haya duda de eso. Voten por el mejor candidato. En este caso, ¿cuál es el mejor pollo? Pues yo. Entonces, voten por su servidor. Y pues desde luego, bien dice la licenciada, conozcan las propuestas, conozcan quiénes son las personas que están postuladas, si realmente merecen su voto, otórguenlo. Si no lo merecen, pues bueno, también pueden hasta sentar ahí su razón del por qué no, pero necesitamos personas juzgadoras con conciencia, con conocimiento, pero sobre todo con sensibilidad y con ganas de resolver. Un placer, maestro. Vamos a grabar más contenido. Un placer, un placer.